El Ministerio de Salud sancionó esta semana con una multa de 21 millones de pesos a la Universidad Libre de Barranquilla por el caso de los cadáveres de indigentes y vendedores ambulantes encontrados allí el 1 de marzo pasado. Vivía muy cerca, no enfrente. Yo vivía en el edificio García. El edificio García queda a 3 cuadras cortas de la Universidad Libre. Con bastante frecuencia pasaba por ahí de bajada, pues venía en mi carro y pasaba por la Herrera para tomar la calle 47, que es donde queda el edificio García y donde yo vivía. Y bueno, yo pensaba, ¿no?, que en algún momento yo pude haberme detenido ahí, pero finalmente no iba a ser víctima porque yo no estaba en el foco del mercado, ese terrible mercado de la muerte de esta banda criminal que asesinaba era fundamentalmente habitantes de la calle. Pero algo que desdibujó y que de manera deplorable rompió pues la tranquilidad de la ciudad es ese suceso de lo que sucedió en la Universidad Libre, cuando pues desafortunadamente la gente que andaba por las calles, los indigentes, de manera perversa, eran azotados con un garrote para que después los estudiantes los cogieran como medio de estudiarlos, pues. Y me dicen están en pequeña cirugía. Entro a la sala de pequeña cirugía y había una enfermera limpiando de la sangre a los heridos, a los 2 heridos. Me doy cuenta que cerca había una bata de médico. Yo me coloco la bata de médico y le digo a la señorita, hágame el favor y sale por. Entonces ella, sí, doctor, y salió. Yo inmediatamente le dije al camarógrafo, pilas, entre. Entró él, cogí el micrófono. Yo les confieso, le hice una sola pregunta a Oscar. Le dije, ¿qué pasó? Realmente es un héroe, porque eso hubiera podido seguir años y años, y él logra pues destapar todo un conflicto que se venía dando casi que con la tolerancia y el descaro de no solo él, de quien hacía la ejecución, sino casi que un grupo de personas que tenían utilidades y ganancias a través de algo tan macabro y tan deshumanizado. Sí, conocíamos a Santander, claro. Era un personaje. ¿Cómo era? El de los muertos. Entonces, esos cadáveres no habían sido, para confirmarlo, no los había dado medicina legal. No, bajo ningún punto de vista, y sobre todo que eran muertes violentas, y toda muerte violenta tiene que pasar por medicina legal. Entonces eran 10 cadáveres que estaban allí y que definitivamente no habían pasado por medicina legal.
Posteriormente tuvimos que ir con los patólogos a hacer las respectivas necropsias en la misma morgue de la Universidad Libre de Colombia. No, con esto quiero decirte que los cadáveres que se encontraron allí en la laguna que se hizo, que ya estaba hecha, pues, y donde estaban todas estas sustancias que servían para disecar a los cadáveres, formol y todo eso que los estudiantes de medicina y los profesores y el mismo Zabalza conocía eso. No habían contusiones que dijeran que con ese madero Zabalza o cualquiera de sus compañeros le habían dado un golpe contundente a la víctima. Y no, yo pues en realidad me atrevo a afirmar que esos cadáveres ya venían en estudio y ellos los tenían metidos en formol para el respectivo disecamiento y estudio que le correspondía a los alumnos. Ah, Santander. Yo creo que ya él murió. ¿Lo conoció en ese momento? Sí, conocíamos a Santander, claro. Era un personaje. ¿Cómo era? El de los muertos. No, normal, él era un trato normal. Nunca se pensó pues, que iba a estar involucrado en una cosa tan tenebrosa, digámoslo así, por decirte una palabra. Pero él con uno era una persona normal. Saludaba, el trato normal entre compañeros de trabajo. Yo, por ejemplo, nunca tuve la oportunidad de sospechar nada de él porque yo no iba por el anfiteatro ni nada, porque primeramente nada tenía que hacer por allí. Y segundo, esos olores tan fuertes que emanan de allí son terribles y eso me producía mi malestar estomacal y de todo, que está entre cadáveres. Uf, Dios mío. Pero no, él era una persona normal. La verdad que todo el mundo nos impresionó. Santander Zabalza, yo una vez le pregunté que cómo hacían para meter tantos cadáveres. Entonces él decía, no, cuando nosotros los tirábamos, uno pisaba el otro y el otro salía flotando y el otro y así los íbamos poniendo. Una de las cosas que alertó a las autoridades de que algo no estaba mal, que no estaba bien, perdón, era que los cuerpos que fueron encontrados en esa piscina de formol, las personas habían fallecido por muerte violenta. Tenían heridas con arma de fuego y heridas con arma contundente. Si tenían heridas con arma de fuego y arma contundente, el estado al que le pertenece un cuerpo de una persona cuando muere en forma violenta, lo trasladan inmediatamente a medicina legal. En ese momento, ¿recuerda cuál había sido la última vez que medicina legal le había dado un cuerpo, un cadáver a la Universidad Libre? Yo calculo que más o menos 4 o 5 meses le habíamos dado algunos cadáveres a la Universidad Libre, al igual que la Norte y al igual que la Metropolitana. ¿Y en la Libre quién era el encargado de ir a buscar los cadáveres o los llevaban directamente a la universidad? No, era encargado Santander Zabalza, que era el que se encargaba del formol, de manejar estos cadáveres en la universidad e incluso de la morgue en general para sacarle los cadáveres a los estudiantes para que pudieran estudiar. Lo que quedó de presente en este caso no era de pronto el comercio de órganos, aunque los órganos y las partes de los cadáveres se las vendían a los estudiantes de la Facultad de Medicina para que se las llevaran hasta para sus casas, para que ellos pudieran estudiar. La situación, el escándalo fue tal que los estudiantes, muchos, se impresionaron con que iban a terminar presos y comenzaron a deshacerse de las partes de cadáveres que tenían.
Pero yo creo que aquí hubo falta de todos los estamentos gubernamentales. Esto aquí era un caos. Cada uno hacía lo que le daba la gana y principalmente nunca se tuvo en cuenta a los pobres, a los excluidos, a las víctimas del sistema capitalista, que es el que reproduce todo esto. Y aquí cada momento acontecían cosas por el estilo y nadie decía nada ni nadie se incomodaba. Era una banda que mataba, no por ninguna pasión, mataba como el que mata para robar. ¿No es cierto? En la calle puede ser que alguien mate para robar o tratando de robar mate. Aquí no. Aquí el objeto era matar para vender partes del cuerpo, para vender los cadáveres. Era para hacer negocio con los cadáveres. No le robaban a los tipos la carretilla en donde transportaban cartones, ni quién sabe cuánto podían tener esos hombres y mujeres. Yo no recuerdo si hubiese mujeres, pero cuántos tenían en sus bolsillos, 5.000 pesos, porque vendían cartón, porque tenían una plata para comerse algo, pero era nada, era el cuerpo humano. Aquí lo que tiene un gran impacto es que el botín producto de este crimen sistemático era el cuerpo humano. Ya que usted estaba muy cerca de estos puestos administrativos, intuyo que sí conocía un poco más a Eugenio Castro Ariza, síndico. Sí, él era el síndico de la época. Como las elecciones estuvieron ahí cerquita de cuando sucedieron estos hechos, yo creo que fueron cerquita. Una semana. Entonces en esa, bueno, de siempre, las universidades se han dedicado a hacer mucha política. Y eso, combinarme educación con política es bastante complejo, porque se pueden dar cosas como esta que se dio tan grave, que nadie sospecha nada, pero se dieron los hechos. No puedo yo señalar a Eugenio Castro de que fue artífice de algo o qué. Para eso estuvo el proceso y fue un proceso largo. Él estuvo detenido, preso. Eugenio después, cuando ya se descubre que él tenía algo que ver con los cheques que eran pagados por los cadáveres, intentó suicidarse, después lo llevaron a una clínica. Pero a él con uno, bueno, era un compañero que trabajaba en contabilidad y fue ascendiendo hasta llegar a ser el síndico. Eso pues, su cambio de carácter, de trato con los trabajadores también varió mucho. Es decir, yo estoy arriba, yo porque voy a mirar bien el de abajo, entonces. Pero, tenía el puesto y era el que sabía si podía hacerlo o no hacerlo. Eso a mí la verdad no me inquietó nunca, porque yo cumplía con mi trabajo y lo demás no, ni lo murmuraba ni nada, sino que eso se comentaba siempre en la libre, que Eugenio cogió el cargo de síndico y ya cambió. Pero algunos de ellos gozaban en libertad provisional y otros estaban sufriendo prisión. Entre ellos también, el nombre no lo recuerdo, pero sí estaba vinculado el síndico de la universidad que en una etapa del proceso, su apoderado de ese momento solicitó la libertad y se la concedieron, libertad provisional, Eugenio Castro Ariza. Fue escalando. Sí, porque él era auxiliar contable, después pasó a contador. De allí, creo que fue así, y así. Pienso que fue por derechos propios también, no sé. Entonces él tenía el poder de decir, sí, eso se compra, sí, pero hay presupuesto, o hay que presupuestarlo, o hay que mirar el rubro, si lo hay o no lo hay, se puede. Él tenía el poder el económico de la universidad, y ya eso es bastante. Que tiene poder económico, tiene mucho. Y si no se sabe administrar, se vuelve compleja la cosa. Que él está dispuesto a darme lo que sea. ¿Qué cuánto quiero?
Yo le dije, ¿me está ofreciendo dinero? Me dijo, sí. ¿Cuánto quieres? Yo creo que todas las sentencias en Colombia, antes más que ahora, son todas compradas. No es política, es politiquería. Precisamente es el politiquero capitalista, ambicioso, neoliberal, que quiere utilizar todas las instituciones a su favor. Esto es alienar, castrar el pensamiento de los estudiantes para su beneficio propio. Porque meter a una persona sin un estudio con antecedentes penales en una universidad donde se tramitan tantas cosas, se está trabajando con cuerpo humano, así sea cadáver, ¿eh? Pero la ley protege hasta el cadáver aquí en Colombia, porque aquí gracias a Dios está todo arreglado. Que no se cumpla todo es otra cosa. Este es el país más arreglado del mundo. Necesitaba 2 testimonios, el del representante de la universidad o uno de los testigos y el comandante de la policía. Le pregunté otra vez a los policías que estaban que si el comandante iba a llegar allí, que si se iba a demorar. Me dijo, él tiene que venirse otra vez para acá. Me puse a esperarlo allí. Cuando llega el doctor Álvaro Villanueva, presidente del Consejo Directivo de la universidad. Se sorprende por mi presencia allí. Me dice que no le vaya a hacer daño a la universidad dando esa noticia, que él está dispuesto a darme lo que sea, que cuánto quiero. Yo le dije, ¿me está ofreciendo dinero? Me dijo, sí. ¿Cuánto quieres? Te doy lo que quieras. Le dije, no. No, porque la noticia está ahí. Ahora, ¿quiere hacer algo? ¿Quiere defender la universidad? Defiéndala. Yo le doy la oportunidad. Me dice, pero ¿cómo la voy a defender si ahí están los cadáveres? Por el fin de la prensa. La prensa, como dice sus voceadores, lo que le interesa es vender. Entonces dice, asunto de la Libre, hoy apareció el señor fulano de tal, y entonces usted, yo, otro, a comprar el periódico. Está el periódico sensacionalista y está el que no lo es, el que dice un poco la verdad, pero la verdad periodística, pues. Y así son todas las cosas. Entonces por eso los jueces se mantienen de que son oídos sordos y para evitarse precisamente el momento en que tenga que llamar a un periodista. Usted sabe más que el proceso, venga, declare. Yo creo que todos los procesos dentro del sistema tienen algo de impunidad, porque quien domina es el dinero. Yo creo que todas las sentencias en Colombia, antes más que ahora, son todas compradas. Se compran jueces, se compran fiscales, se compran magistrados y se compran las altas cortes. De acuerdo con la categoría del ente investigador, es más caro el precio de la sentencia. Ya no somos un remanso de paz, pero bien válido en la acotación que hacen en la pregunta. Éramos un remanso de paz. Sabemos que todos estamos permeados por la violencia diversa, ¿no? De los actores del conflicto, del paramilitarismo, de la guerrilla y del narcotráfico. Y en el caso concreto de Barranquilla es que no ocurrían muchos crímenes, pero había unos crímenes que marcaban la ciudad, pero históricamente. Alguien por chiste dice que tenía que ver con el agua del río Magdalena, pero finalmente eso pues es un chiste porque del agua del río Magdalena viven muchos pueblos. Y era que aquí ocurrían unos casos muy especiales. Muchachos lo que claman es que a ellos, porque ellos cómo se van a enfrentar, por ejemplo, con los basuriegos. Si hay una mentalidad justamente que entiende y respeta la integridad de los trabajadores de este país, es la Universidad Libre. Entonces no se puede enfrentar un nido de cultura, una cuna de cultura, con gente que está trabajando en una forma completamente diferente.
porque son mentalidades ocultas. No, tampoco, porque eso no es ralea. Esos son seres humanos que tienen derecho a vivir. No, señor. No, es que la cultura, mire, estamos defendiendo. La ciudadanía tiene que callar su indignidad. Su indignidad tenemos que callarnos a la ciudadanía hasta que la justicia diga. Que el pueblo sea seria, sea seria, eso es indignante. Describa que eso es indignante, eso es indignante. ¿Sí o no? ¿Lo que pasó es indignante o no? ¿Y nos las callamos? ¿Nos esperamos? ¿Tú tienes pruebas de lo que sucedió? ¿Qué más pruebas que los cadáveres? ¿Y los cadáveres qué? ¿Fueron fabricados? No, Nico, no. Entonces nos callamos, la ciudadanía se indigna. Soy un ciudadano indignado y a mí me duelen los muertos, los 10 muertos. Si a ti no te duelen es tu problema, hermano. Y eres médico, te estás formado como médico, me sorprende tu sensibilidad social, alta dosis. Ya se está disipando porque el tiempo es el mejor aliado del olvido, pero yo cuando pasaba por ahí sentía un cambio de energía. Cuando venía subiendo atrás en la ventana del Studebaker que manejaba mi padre, sentía algo que no estaba bien, porque esos sucesos también acaban con los prestigios y los edificios se vuelven también como cómplices de una acción mal del hombre que termina manchando la dignidad del espacio. No, allá no se metían en uno en cuanto a eso. No tenía problemas de credo ni de nada de eso. Uno trabajaba normal. Si eras católico o lo que tú quisieras hacer, allá con eso no se metía nadie. Eso siempre hubo un respeto de trabajadores y administrativos. ¿Se puede decir que las directivas eran personas laicas? No, todos eran laicos. Pero yo no sé qué tipo de religión podían profesar ellos. De pronto masones. Pero no sé.